Estamos poniendo la mañana en camino, con mucha alegría estamos recibiendo al periodista, investigador, escritor Gerardo Tagliaferro. Acaba de publicar La otra muerte de Dan Mitrione. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo te va, Gerardo? Buen día, bienvenido. Hola, buen día, Alejandro, buen día a la audiencia, muchas gracias por la invitación. Al revés, gracias a vos por aceptarla, en el marco de una propuesta que en tu caso no tiene antecedentes, ¿no? Porque si mal no recuerdo, es tu primera novela. Exactamente, mi primera y veremos si no la última. Porque en realidad es un terreno nuevo absolutamente para mí, digamos, yo digo que me metí un poco de atrevido. Y aprovecho para pedir perdón a los verdaderos escritores de este país, que hay muy buenos, porque es un terreno así que en el que nunca había incursionado. Yo siempre digo, con suerte quizás soy periodista y tampoco estoy demasiado seguro. Pero bueno, se dio una serie de circunstancias que no son de ahora, que vienen de hace mucho tiempo, que fueron confluyendo para contar alguna historia y bueno, salió esto que ahora está en las librerías y que bueno, que esperemos que el que lo lea le guste. La otra muerte de Dan Mitrione. Es curioso también porque en librerías uruguayas podemos elegir entre el universo de cosas que podemos elegir, entre 2 libros de 2 autores uruguayos, 2 novelas que tienen a un mismo enclave histórico y a un mismo personaje como protagonista, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y la verdad que con absoluta honestidad tengo que decir que, a ver, te estás refiriendo al libro, a la novela de Fernando Butazzoni, una historia americana que también salió increíblemente en el mismo momento. En el mismo momento, o sea, yo digo, durante ¿Cómo te copió Fernando, sí. Mira, durante 47 años, o sea, porque el hecho del secuestro y la muerte de Mitrione fue en el año 1970, durante 47 años a nadie se le ocurrió ficcionar, digamos, sobre ese hecho. Hay un libro de hace unos 8 o 10 años de Clara Aldricci, que es una investigación ¿cómo no? Sobre el tema, sobre el caso, se llama así, el caso Mitrione, que es una investigación tremenda que ella hizo, sobre todo con una base documental muy grande y todo, pero que digamos, es una investigación, pero novela. Es increíble que, digamos, tantos años después, en el mismo momento. Ahora, yo quiero decir, ya te digo, creo que con honestidad, de que esto es otra cosa, ¿no? O sea, lo de Butazzoni no lo he leído todavía, pero sé por lo que he escuchado y por lo que conozco de él, que es una investigación muy profunda que él hizo, y eso sí yo diría que es una novela histórica. Lo mío, te diría, Alejandro, que es menos ambicioso, ¿verdad? Espero que no quiero pecar de falsa modestia ni nada por el estilo, pero espero que no se compare con quien yo creo sinceramente como uno de los grandes narradores de las letras latinoamericanas del último cuarto de siglo, como es Butazzoni. Bueno, ¿no? me merecen algunas precisiones lo que acabas de decir en muchas direcciones, algunas coincidiendo de punta a punta acerca de que nuestro común amigo Fernando es uno de los grandes de la literatura contemporánea, sin duda alguna, con una producción formidable. Uh-huh. Y toda de altísima calidad, ¿no? No obstante ello, el concepto escritor que por allí vos más o menos, yo creo que a esta altura vos lo sos porque vos has incursionado en la escritura, no de ficción, también hay, uh-huh. Pero eso no implica uh-huh. que no lo seas y que no apliques, sí. De algún modo, para decirlo. Después otro asunto, y es que la novela, yo recién te decía, estoy por la página 137, o sea que, a ver, sí, me queda menos de la mitad, o sea, uh-huh, ya pasé la mitad. Se lee muy amigablemente, uh-huh. Muy rápidamente, con mucha fluidez y con mucho entusiasmo. Bueno, no sé qué más quiere uno, una novela, ¿no? Bueno, eso para mí ya es bastante, te digo la verdad, y te agradezco el comentario. Pero además estoy seguro que no soy el primero en decírtelo. Sí, no, la verdad que no. ¿No? Seguramente ya recibiste comentarios de ese tipo. Sí, y además, déjame decirte otra cosa.
Vos editás por Fin de Siglo. Sí. El director de Fin de Siglo, lo sabemos todos, es Edmundo Canalda. Sí. Edmundo Canalda, yo creo que a esta altura tenés se podría decir, no dudo de eso, una amistad con él. Sí. Pero también me animo a decir, por el rol que ocupa y además por cómo es Edmundo, que si la cosa no daba, te decía, mirá que esto no da. Sí, creo que sí, sí. Porque bueno, entre otras cosas cuida su negocio, además de cuidar ni hablar. No, además, tengo que decir, digamos, un poco por lo que te decía, que yo no tengo el oficio de escritor quizás, que esto, este producto, digamos, fue, obviamente, es de mi autoría y todo, pero digamos, cuando yo lo llevé a la editorial, bueno, ahí empezamos un poco a verlo en detalle y conté ahí con la colaboración de la hija del mundo, Estefanía Canalda, que es una chica joven divina, que la verdad que me hizo algunas sugerencias y algunos aportes que creo que contribuyeron a mejorar el producto, porque entre otras cosas le dio, o le aportó, para que yo, digamos, lo trabajara un poco más, una mirada femenina y de joven, que es muy importante en el caso de esta novela, porque un poco lo que yo ahí planteo son dos historias que corren paralelamente y que las dos tienen como protagonistas centrales a jóvenes, y jóvenes en una época que no es esta de hoy, sino hace unos cuantos años, una época muy convulsionada, de mucha revolución en cuanto a lo social, pero que también estaba llena, una sociedad como la uruguaya llena de prejuicios, y bueno, y ahí se desenvuelve un poco la acción, ¿no? O sea, sí, porque hay una historia de amor, ¿no? Hay una historia Entonces... de amor, digo, yo no sé si se le podría llamar amor, uno diría, sí, para titularlo, sí, diría historia de amor. Ahora, cuando entra Hilar Fino y a conocer un poco la historia y todo, bueno, es de esos amores que yo estoy seguro que muchos lectores podrán sentirse identificados, porque es de esos amores un poco atravesados. Lo que pasa es que el amor implica encuentro, pero muchas veces desencuentro. Sí, ¿no? Sí. Piensas que no encajan. No, ni hablar. Igual, de todas maneras, yo creo que al final del camino uno se cuestiona, a ver, ¿esto es amor realmente o es otra cosa? Y bueno, claro, en este caso hay una relación, digamos, que se inicia, como en general se inician las relaciones, ¿no? Todo color de rosa, todo fenómeno, pero que a lo largo del camino van empezando a surgir los conflictos derivados de las personalidades de los protagonistas, derivados de la diferencia de edades que hay entre ellos. La relación se da entre un hombre maduro y una chica bastante más joven. La personalidad, sobre todo de ella, para una sociedad muy pacata, muy prejuiciosa, una forma de vida muy liberal, muy transgresora. Bueno, no quiero abundar en detalles, porque... Incluso con personajes que no solo tienen distancias, estas que acaba de enumerar, sino también de carácter que podríamos definir como ideológicos, ¿no? Conceptuales. Ni hablar. Él es el hijo del jefe de la inteligencia policial, que está en lucha contra los tupamaros. Ella es, si bien no da demasiada señas políticas, pero claramente es una... Pero viene de otro palo. Claro, claramente, digamos, tiene una concepción mucho más progresista. Y bueno, y ahí, digamos, lo que yo intento plasmar es, a través de la relación de ellos, una serie de conflictos que me parece... O sea, yo no soy nadie para dar respuestas, pero sí me hago preguntas. Y me parece o intuyo que por ahí permean muchas de las relaciones que se pueden dar en una pareja, ¿no? Vayamos al génesis, en todo caso me lo contestás luego de la pausa. Bueno, primero, ¿por qué llegó a vos ese enclave histórico y en particular este episodio que tiene a Damitrione como protagonista, con un desenlace que todos conocemos? ¿Y por qué, pudiendo haber usado otros mecanismos? De hecho, has trabajado en otro de tus libros, vinculándote también a asuntos del pasado reciente, muy vinculados a los tupamaros en particular, pero bueno, con protagonistas, con testimonios, con recuerdos, con memorias. Vos mismo, que tenés una habilidad y un talento impresionante para entrevistar y sacar cosas a otros en tus
históricas y a esta altura imprescindibles Bueno, muchas entrevistas, ¿no? Sos un maestro y estoy seguro, es otra cosa sobre la cual estoy seguro que no soy ni por asomo el primero en decírtelo, así que... Me estás ruborizando. No, pero como te han ruborizado otros antes, estoy seguro también. Pero, ¿por qué optar en este contexto por la herramienta ficción, verdad? Asuntos que... ¿Y por qué sentir que había preguntas que hacer a través de la ficción sobre ese enclave histórico? Me lo responde luego de la pausa. ¿Cómo no? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Tagliaferro y voy a aprovechar también a matarte a preguntas acerca de preguntas que has hecho a tantísimos, ¿no? ¿A cuántos llevas entrevistado ya? Mirá, hace tiempo que perdí la cuenta, pero son cerca de 700. 700 entrevistas o 700 personas. No, 700 personas. Entrevistas son más. Claro, porque hay algunas que he repetido. Sí, claro. Sí, porque hace, digamos, 22 años, 21 años que empecé, digamos, con el espacio de las 40. Primero en el semanario Crónicas, que es, ahora desde el año 2012 en Montevideo Portal. Claro. Sí, entrevistas son 1000 aproximadamente, en entorno de las 1000. Personas, yo creo que deben andar entre 700 y 800. Algún día me voy a tomar el trabajo de volver a contarlas. Bien. Bueno, estamos con Tagliaferro, estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con la mañana en camino. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Gerardo Tagliaferro, autor de La otra muerte de Dan Mitrione, acaba de publicarse a través de Fin de Siglo. ¿Por qué entonces, primero, cómo llegó a vos la necesidad de escribir sobre, a través de la ficción, como quieras, sí, pero sobre ese momento histórico y sobre Dan Mitrione en particular? Bueno, mira, es una historia un poco curiosa. En realidad, el tema Mitrione, el tema MLN, como tú bien lo decías, o sea, ha sido objeto ya de algún otro libro que yo he hecho. Todo lo que sucedió en el Uruguay previo a la dictadura, los enfrentamientos sociales y políticos, el accionar guerrillero, en fin, todo lo que pasó durante esa época, a mí siempre me apasionó. Yo era muy chico, claro. Yo soy del 62, o sea, fíjate, cuando el tema Mitrione, cuando secuestran a Mitrione y lo matan, yo tenía 8 años. Pero tengo recuerdos de esa época, en mi niñez, de la conmoción que eso generó, o sea, de cosas que pasaban en mi entorno. La otra vez contaba un episodio que tengo esas imágenes que te quedan grabadas de la niñez, jugando con unos amigos de mi edad, 8 o 9 años, el día que había aparecido el cadáver de Mitrione. Y yo, o sea, había escuchado por ahí y había vivido un poco lo que se comentaba en casa, que no era mucho, porque tampoco era un hogar, el mío, donde se hablara demasiado de política. Particularmente politizado. No era. Pero sí era donde se escuchaban los informativos y uno pispeaba lo que estaba sucediendo. Y recuerdo esa imagen, jugando nosotros con unos amigos, no sé qué, y de repente pasa un avión y uno de mis amigos mira para arriba y dice: hoy vienen los norteamericanos a bombardearnos, no sé qué, o sea, era un poco la conmoción de que habían matado a un norteamericano, ¿no? O sea, bueno, y ese tipo de cosas, y a mí siempre, digamos, luego de la salida de la dictadura, cuando se tuvo aquella explosión, digamos, de información, de libros, de un montón de cosas, yo también tuve mi militancia política en aquel momento muy fuerte, en la izquierda, siempre me interesó, empecé a consumir todo lo que habían dado en la vuelta sobre esa época y todo. Y bueno, el tema Mitrione, hasta ahora, más allá de esa investigación de la que hablábamos antes de Clara Aldrich, que es muy buena, pero que, digamos, tampoco fue una cosa de difusión masiva. No, más bien que no. Hasta ahora, sobre Mitrione, y digo hasta ahora porque volvemos a lo mismo, sale esta novela de Butazzoni que seguramente es una investigación muy profunda, más allá de que es novela también, pero me consta de que hay detrás mucha investigación. Digamos, hasta ahora lo de Mitrione sabíamos determinadas cosas, o sea, lo secuestraron a los Tupas,
hubo una negociación o un intento de negociación, lo terminan matando, pero no teníamos detalles. ¿Cómo fue esa negociación? ¿Qué pasó en el medio? Entonces yo dije, bueno, donde hay realidad, pero que no está del todo explorada, hay margen para la ficción. Claro. Uno puede, entre comillas, fantasear con lo que pueda haber sucedido ahí en el medio. ¿Y que tenías un debe de ingresar en la ficción, Gerardo? Sí, la verdad que, bueno, a ver, yo qué sé, me imagino que como mucha gente alguna vez escribí algún cuento, alguna vez me interesó, y bueno, en algún momento dije, pero además pasó otra cosa que me parece, quiero hacer honor a la persona que te voy a mencionar, de contarla, ¿no? Como yo te decía antes, esta novela como que transcurre a través de dos historias que van paralelas, si bien no exactamente en el tiempo, pero sí en el relato, que es la de Mitrione y la historia esta de amor, entre comillas, en una pareja, ¿no? Esa otra historia, la historia de la pareja, yo más o menos la tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Un poco por cuestiones de que uno vive, que conoce, que escucha, que uno, o en mi caso concretamente, empecé como a hacerme la idea de una historia, de contar una historia, con determinadas características, en la que juega mucho la pasión, los celos, los prejuicios. Y que van contaminando una relación, como, insisto, me imagino que sucede muchas veces en la vida real, ¿no? Ese tipo de relaciones tóxicas que de alguna manera se transforman en adictivas, ¿no? Uh-huh. En adictivas en el sentido de que vos estás con una persona que en una relación que sabés que te hace daño. Claro, que no te hace bien y sin embargo no la podés dejar. ¿No? Y cumple con el principio de la adicción. Claro. Sé que me hace daño, pero no puedo abandonarla. Si habrá de esas historias, ¿no? Un poco esa la tenía armada en la cabeza. Y un día, hace ya unos cuantos años, como 10, debe ser por lo menos, yo había sacado el libro Adiós Robin Hood, que eran entrevistas a ex dirigentes tupamaros. Me encuentro con Jorge Alastra, que es un músico muy talentoso, productor musical, que yo lo conocía de chico, ¿no? De adolescentes, porque él era amigo de un amigo mío, nunca tuve demasiada relación con él. Pero un día me lo encuentro casualmente y nos ponemos a conversar y sale el tema de mi libro y no sé qué, y él me dice, a mí lo que siempre me pareció, no escribo, pero lo que siempre me pareció es que, estaría bueno, una historia de amor en el marco de algún hecho político, así, como por ejemplo el secuestro de Mitrione, no sé qué. Y a mí me quedó dando vueltas en la cabeza eso. Entonces dije, acá cerró, dije yo. O sea, esa historia que más o menos yo tenía, un poco ya trabajada en mi cabeza, con la otra, que era un tema que me interesaba y mucho, y sobre el que, como te decía recién, me parecía que había margen para ficcionar, que era el secuestro de Mitrione. Me quedó dando vueltas en la cabeza hasta que un día empecé a tirar líneas, hace poco yo a Jorge nunca más lo vi. Hace poco, cuando estaba por salir la novela, me comuniqué con él. Es como el padre de la criatura. Claro, le dije, mirá que le digo, ¿te acordás de aquello? Él ni se acordaba. Dice, no sé. Y le digo, te tengo que decir que salió, qué bueno, no sé cuánto. Pero un poco viene por ahí, ¿no? Y empecé, yo, como te decía, no tengo el oficio de narrador, de escritor de ficción. Empecé a elaborar escenas, ¿verdad?, de una y otra historia, y fueron dando marco a esto que... Y más allá del aporte, de la necesidad de hacer un enclave de una historia cotidiana, llamémosle, en un marco histórico, y de la sugerencia que podría hacer Mitrione, si hablamos de aquel tiempo, seguramente hay decenas de chances de otros episodios. ¿Por qué el de Dan Mitrione reunía buen marco para desarrollar eso? Sí. Bueno, porque
Primero ya te digo, porque me parece Había que poco era... hasta el momento. Claro, que me parece que era un hecho conocido, que en su momento fue conmocionante, no solo en el Uruguay, en el mundo. Bueno, ¿Ah? convengamos, esto por favor dicho sin frivolidad, porque a veces creo que se usa mal y no participo de esa lectura, pero tampoco hay que ser ingenuo. Convengamos que el alcance mundial que el acontecimiento tuvo estaba íntimamente vinculado que se trataba de un funcionario de los Estados Unidos, por supuesto, ¿no? o sea, y una persona de los Estados Unidos cuya vida corre riesgo, gana notoriedad informativa que de cualquier otra nacionalidad. Exactamente, sí. O sea, a ver, el Vaticano se pronunció en aquel momento cuando se encuentra el cadáver de Mitrione, entre los gobiernos que se pronunciaron sobre el tema, el propio Vaticano se pronunció condenando el hecho, en fin. Causó, digamos, tampoco fue, pero digamos, causó cierta conmoción, porque se trataba de un funcionario norteamericano ejecutado, asesinado por una guerrilla latinoamericana, que además era una guerrilla que tenía su prestigio también, sí, en ese momento, ¿no? Por ciertas peculiaridades. Claro, ¿no? Tenía ciertas peculiaridades que muchos dicen que se terminaron con la muerte de Mitrione. O sea, muchos ubican en ese episodio, eso también es otro hecho que da margen para centrarse en él. ¿Un antes y un después? Un antes y un después. Ahí muchos, yo no sé si eso hace honor a la realidad, y ahora te digo por qué, pero digo... Porque también hay otros episodios. Exactamente. Que no... O sea, muchos dicen, ahí se terminó la época de los Robin Hood, de la guerrilla de guante blanco, como muchas veces o en muchos lugares se hablaba de los Tupamaros. Esa fue una ejecución fría, en fin. Había habido alguna otra ejecución ya. Unos meses antes, en abril de ese año, el MDN había ejecutado a Morán Charquero. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Y por qué se sitúa como el fin del guante blanco lo de Mitrione y no lo de Charquero? Primero por el impacto, porque Mitrione era un norteamericano y sobre todo a nivel internacional, obviamente tuvo mucha mayor repercusión que lo de Morán Charquero, que por ahí ni se enteraron en el exterior. Pero además, porque cuando el MLN mata a Morán Charquero en la rambla de Ramírez, de la playa Ramírez, lo ametrallan en su auto. Ya había denuncias contra Morán Charquero de que era un torturador y que él era el que mandaba a torturar a los presos en jefatura, inclusive a nivel parlamentario se estaba discutiendo el tema, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, estaba instalado de alguna manera que era un combatiente en el conflicto que había. Era alguien que era un enemigo declarado de la guerrilla. Entonces, de alguna forma... digamos, en la lógica del enfrentamiento era, como si se quiere, más posible que eso sucediera. A Mitrione no lo conocía nadie. Cuando secuestran a Mitrione, era un señor, un norteamericano, enseguida, por supuesto, el gobierno se encarga de mostrarlo como un funcionario norteamericano de la AID, que era la Agencia Internacional para el Desarrollo. Un organismo, una persona inofensiva, una persona que venía a ayudarnos, padre de 9 hijos, tenía 9 hijos, Mitrione, y bueno. Sí, sobre ese asunto, porque hace poco volví a escuchar a Modio Pérez, que entre muchas de las cosas que dice, ante la pregunta de Mitrione, dice que a él no le consta que fuera un agente de la CIA ni que contribuyera o enseñara métodos, entre otros, de interrogatorio que incluían prácticas de tortura. Con objetividad, ¿ese es un dato que está fuera de discusión? Sí, o aún es una zona gris? A ver, si era funcionario de la CIA, del FBI o de alguna otra agencia por ahí, aparentemente está en discusión. Yo te digo, no he investigado ese asunto. Otros que lo han investigado, por ejemplo Fernando Butazzoni, que lo he escuchado hablar en estos días al respecto,
y él ha dicho que de sus investigaciones no surge con certeza de que estuviera alistado en la CIA y presupuestado por la CIA y cobraba el sueldo por la CIA. Sí. Incluso hay una referencia que él ha hecho que me parece muy ilustrativa. Un miembro del KGB en aquella época con el que él habló, que le dijo algo así, ¿no? Lo cito de memoria. La verdad es, nos importa poco quién le pagaba a este hijo de puta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que es eso, o sea, si era de la CIA, lo cierto Transformo la pregunta. La tarea que realizaba. Exactamente. Está, creo que probado de que sí, de que su tarea era adiestrar a las fuerzas policiales del Uruguay, como lo había hecho en Brasil, en métodos de interrogatorio. Eufemismo por tortura, claro. ¿Verdad? Que por otra parte, todas las fuerzas represivas, diría yo, en determinados contextos en la historia de la humanidad, de alguna manera han apelado. Sí. Claro, igual hay algo que, claro, los contextos históricos son interesantes porque si bien yo soy de los que cree a la luz de los hechos y también igual que vos, quizás por ser hijos de la misma generación, ¿no? Yo soy apenas un poquito más chico que tú. Leo y además tenemos la posibilidad en alguna medida también de conversar con algunos protagonistas, entonces uno se va nutriendo y es en ese contexto no resiste ningún análisis, desde mi perspectiva, que los Tupamaros fueron una organización política que utilizó métodos apartados de la norma y de la ley, ¿no es cierto? Para conseguir objetivos políticos, pero fuera de la norma y la ley. Y por lo tanto, en un contexto de Estado de Derecho, era obligación de ese Estado perseguirles, combatirles, llevarlos ante un juez y si lo dictaminara, enviarlos a prisión. Exacto. ¿Verdad? Sí. Como a cualquier organización que se aparta de la norma de la ley y comete delitos. Exacto. ¿No es cierto? Sí, sí. Sin embargo, también, y esto no aliviana en nada lo anterior, creo que hay asuntos que también hay que decirlos. Claro. Y es que en un momento donde el propio Estado también se empieza a apartar de la ley, exacto, en el combate de ese y de otros asuntos, porque los estudiantes muertos en las calles no formaban parte de ninguna organización y en el marco de ningún combate de ninguna naturaleza, estaban simplemente en la calle manifestando, liberarse. Hace poco se cumplió una nueva fecha. Pero además con métodos que empezaron a ser, yo no sé si enteramente novedosos, pero sí novedosos en cuanto a lo sistemático y a la sofisticación que tenían que ver con los interrogatorios. Eufemismo para decir tortura, ¿no? El Parlamento está lleno de actas que recuerdan las denuncias justamente de legisladores que, sin ser en muchos casos ni siquiera cercanos o afines a los sediciosos, decían, ¿para qué el Estado está haciendo cosas mal? Está cometiendo delitos también, ¿no? Sí, claro. Además, el Estado está secuestrando, está torturando, está... Bueno, esa es una de las discusiones que se ha planteado a lo largo de todos estos años, luego de la dictadura, que cada tanto vuelve acerca del origen de la violencia y el porqué del MLN, el por qué surgió, si era para instaurar la revolución socialista en el Uruguay o para, como digamos, brazo armado del movimiento popular, a que era perseguido o atacado desde la derecha. En fin, esa discusión que cada tanto vuelve y en la que no me quiero meter por lo menos en este momento, pero entiendo. Pero digo, lo que es cierto y también está no sé si probado, pero por lo menos conversado y me parece que pacíficamente aceptado, es que en un determinado momento, en aquella época, cuando el Movimiento de Liberación Nacional empieza a ser un problema para el gobierno, hablo años 68, y cuando también las luchas populares, más allá de la lucha armada que practicaba el MLN, las movilizaciones estudiantiles, obreras, etcétera, la represión se incrementa, obviamente, y lo que tú decías recién, empiezan a morir estudiantes en la calle, etcétera, etcétera. Y por lo que se sabe y por incluso las investigaciones a nivel parlamentario y todo, se empiezan a aplicar métodos de tortura
en las cárceles, en las dependencias policiales, que eran quienes en aquel momento todavía combatían la insurrección o lo que, como le llamaran. También hay bastante evidencia que cuando se produce lo de Mitrione y los tupamaros ejecutan a Mitrione, hay como un parate en ese tipo de prácticas a nivel policial, ¿no? O sea, causan impacto. Inclusive en el año 71, cuando se fugan 111 presos de la cárcel de Punta Carretas, también está pacíficamente aceptado de que en aquel momento había como cierta laxitud en el trato a los prisioneros, que entre otras cosas permitió que se pudiera elaborar una fuga de esas características. De lo ¿no? contrario no hubiera podido llevarse a cabo la fuga. Claro, ¿no? Eso es lo que claro. de decir. Claro, a ver, en el año 69, cuando se produce la toma de Pando, Fernández Huidobro me contó para el libro que yo hice en el año 2004, que fue una biografía de él. Sí, de las armas a las urnas. De las armas a las urnas, exactamente. Que tuvo una reedición hace Que tuvo poco. una reedición en el 2011, no hace tampoco, el tiempo pasa. Sí, bueno, tenés razón, sí. Un tiempo después. Un tiempo digamos, después, sí. No, te digo porque... No, tenés razón. Claro. Yo a veces me pongo a pensar y digo, a la miércoles. Bueno, él contaba que él cayó en la toma de Pando el 8 de octubre de 69. Cuando llega a jefatura le dieron una viaba, así me lo contaba él, ¿no? Y cuando Alejandro Otero, que era el jefe de la inteligencia policial en aquel momento... hace poco estuvo Balarino justamente en el marco del libro sobre Otero. Lo manda a buscar y cuando lo ve le dice, palabras textuales del ñato que me contaba, ¿no? ¡Pa, ñato, cómo te dejaron! Le decía Otero, ¿no? Que también es bueno recordar... Porque participaba del otro paradigma, justamente, de la investigación, ¿no? Otero. Claro, que Otero, digamos, se caracterizó siempre por lo menos en lo declarativo, y creo que en la realidad también, oponerse a... No, pero es que justamente en ese contexto lo decía Otero, como representante de una policía y por lo tanto de un Estado legalista, y que obviamente la historia ya lo colocaba en retirada. Sí, bueno, el libro justamente de Otero habla de los desencuentros que tuvo con sus jefes y con las agencias, la CIA entre ellas, que venía con otro manual, ¿no? Sí, yo acá en mi libro, digamos, coloco un personaje con esas características, digamos, que es relegado, digamos, por la doctrina Mitrione. Claro. Que fue un poco lo que se sabe que pasó en la realidad, ¿no? O lo que todas las evidencias apuntan a confirmar, que es que con la llegada de Mitrione se produce un cambio que a consecuencia de, o que es la causa de, pero no importa, paralelamente a la llegada de Mitrione, un cambio en la estrategia policial de combate a la subversión, que empieza a endurecerse, ¿no? Y a aplicar esos métodos que supuestamente, o no tan supuestamente, Mitrione vino a instruir acá. Ajá. Hay asuntos interesantes sobre este tema y sobre este contexto, porque vos decías, la pucha, acá en Uruguay se ha escrito poco o nada y de pronto aparecen 2 novelas, ¿no? Curiosa guiñada del destino, ¿no? Y de esas cosas de la creación que no, afortunadamente todavía nadie puede decidir sobre, ¿no? Sin embargo, también está la famosa película Estado de Sitio, que habla de este acontecimiento, y que incluso desde una perspectiva de un relato muy épico, exageradamente épico, y con notoria simpatía para la acción guerrillera, da cuenta de que la decisión fue tomada en un ejercicio democrático brutal, a pesar de la ilegalidad. Y sobre eso me gustaría que habláramos, porque la historia indica que más bien nada de eso ocurrió, ¿no? Y que la muerte en sí misma fue un asunto muy discutido en la propia interna del movimiento, de la orga, como le decían, ¿no? ¿Lo vemos luego de la pausa? Dale, cómo no. ¿Sí? En todo caso, para irnos a la misma, escuchen de qué va. Estoy en la sección 7 del capítulo 1. Serían más de las 11 de la noche. Mitrione dormía tras la cortina. Mirta, ahora, a cargo de su custodia, y Luisa
Veían pasar las horas sin mucho que hacer. Una de las primeras determinaciones que Mirta tomó como responsable del local fue exonerar por esa noche a Nelson de bajar al sótano para que pudiera ir a visitar a su madre enferma en el interior del país. Hugo pasó cerca de la medianoche. Su expresión era de preocupación y Luisa, que lo conocía desde hacía bastante tiempo, intuyó que no era Mitrione el motivo. Sin embargo, se equivocaba. Sí era Mitrione. O en todo caso, las consecuencias que el secuestro de Mitrione podrían tener en la organización. Venía de la reunión con el comité ejecutivo, unas horas después que se diera a conocer el comunicado número 2, que había redactado, igual que el anterior, junto con Haroldo, miembro de la dirección desde las primeras épocas, amante de las acciones espectaculares, los perfumes caros y las bebidas importadas, y por eso observado con recelo por algunos viejos militantes. Bueno, acá yo me tomo la licencia de suponer de quién estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, es tu licencia. Pero tengo derecho y, sí. No, y en todo caso concedeme que no es una licencia traída de los pelos, ¿no? No, claro que no. La novedad de este comunicado era que junto con su parte sobre la salud de Mitrione y nuevos datos que apuntaban a despejar dudas de que realmente estaba vivo, se ponía un plazo para la liberación de los presos. El sábado 8 de agosto a las 12 horas. Es decir, si no liberan los presos, lo matamos, ¿no? Estamos poniendo La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. A propósito de la otra muerte de Dan Mitrione, en el libro de Gerardo Tagliaferro, estamos conversando con su autor. ¿Quién te parece a vos que es como el lector ideal? Claro, podés decir todos los ciudadanos de la Tierra, del planeta, y sería una buenísima noticia, ¿no? Sí. Para vos y para el lector ideal. El lector ideal para este... Sí, ¿quién pensás que es como el particularmente predispuesto a leer la novela? Bueno, no sé, a ver, no sabría decir predispuesto. Sí, te podría decir a quién me parece que le podría gustar más o entrarle más el tema. Y me parece que es a alguien que le guste hacerse preguntas, como creo que las que yo me hago en la novela, sobre determinadas cuestiones que tienen que ver con la condición humana, ¿no? Y sobre determinadas cosas que suceden en el alma de los seres humanos y que determinan sus acciones, o por lo menos las condicionan, ¿no? Y para no ponerme demasiado filosófico, concretamente, yo trato de poner el trabajo en boca de Mitrione, y es un poco lo que hablábamos recién, ¿no? De las licencias que te da la ficción sobre un hecho poco ventilado o cuyos detalles son poco conocidos. Yo pongo en boca de Mitrione algunas preguntas que él les hace a sus captores, porque él digamos, entabla un juego de poder ahí en ese ambiente donde él está. Es yo lo dibujo como un sótano donde él está metido ahí adentro, en manos de su enemigo, absolutamente indefenso. Sin embargo, es un tipo que con pocos escrúpulos, muy inteligente y que sabe mucho de su oficio y seguramente muy entrenado en resistir situaciones como las que está viviendo. Y entonces entabla en más de una oportunidad diálogos, discusiones con sus captores, en las cuales él plantea determinadas cuestiones que hacen a las conductas de los seres humanos. Por ejemplo, la validez o la necesidad de los métodos que él emplea. Él defiende, claro, el apremio, la tortura, y lo fundamenta y le dice... ¿Eso es purita ficción? Sí, o sea, sí, digo, a ver, otra vez, yo creo que es posible o no es inverosímil, entendido, ese tipo de diálogo, ese tipo de discusión entre el captor y sus secuestradores. Pero no me consta de que haya sido real. Y él, por ejemplo, en un momento le dice a su interlocutor, porque empieza la discusión de la vida y la muerte y de por qué ustedes se creen que son buenos y ustedes matan.
ustedes se creen buenos porque ustedes matan pero no torturan. Y yo le voy a decir, le dice Mitrione, que ustedes no torturan porque no lo necesitan. Claro. ¿Verdad? Dice, ustedes el día que lo necesiten van a torturar igual que hacen todos. Acuérdate que el libro de Habercon, Milicos y Tupas, ensaya, sugiere una posibilidad de esa naturaleza, ¿no? Sí, a ver, yo digamos, me interesa plantearlo como una visión de alguien. Entendí que son dos planos distintos. Claro, con esa concepción que seguramente seguramente existe, porque por algo, de hecho, hay a lo largo de la historia de la humanidad gente que emplea la tortura para obtener cosas a otros seres humanos. ¿Tá? Entonces, Mitrione es parte o fue parte de una partida fallada de seres humanos que entonces basta con arreglarla y listo. No, me parece que no. Hay una concepción, hay un montón de cosas que hacen a la cuestión más del alma humana que de repente tienen que ver con las formas de actuar. Y del otro lado, en el otro extremo, los interlocutores de Mitrione, los que se relacionan con él en su cautiverio, son personas jóvenes, muy jóvenes, que para mí es otro aspecto poco analizado, más allá de que se sabe, poco analizado en lo que fue la experiencia guerrillera. Sí, hay un asunto que está bien, se sabe que son jóvenes, que fueron jóvenes. Claro. Pero es probable que no se visualice. Exactamente. Como que, sí, eran jóvenes, claro. pero... Sí, claro, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que pasó? Yo creo que tiene mucho que ver. Digamos, no descubro nada si digo que a los 20 años se hacen cosas que a los 50 no se hacen. Pero digo, cuando analizamos el fenómeno guerrillero, como es que no sé lo que quiero, pero lo quiero ahora, esas cuestiones, no tendrán mucho más que ver, estarán relacionados mucho más directamente con la edad de los protagonistas que lo que muchas veces aceptamos o se ha aceptado al analizar esos hechos. Y bueno, yo coloco ahí algunos factores que tienen que ver con la edad, también en la otra historia, ¿no? En la historia de la pareja, y con la visión del mundo y de las cosas que se pueden hacer, que después a lo largo de la vida quizás se van viendo de otra manera. A mí otro aspecto, y ya en el final, en todo caso, más temprano que tarde volvemos a vernos, que me pareció muy interesante, es algo sobre lo que has hablado incluso en esta charla, y es insistir sobre los paradigmas prejuiciosos, conservadores de una sociedad que no le gusta verse a sí misma como tal, y seguramente en esa época tampoco, ¿no? Esta idea de comprarnos el paquete más, que somos los recontraliberales, los supermodernos, que acá hacemos la... ¿no? Ahí yo planteo... hay un ruido ahí, ¿no? Claro, digamos, y toda la cuestión que hoy hablamos del tema de género, en aquella época no se hablaba. Pero digamos, hay toda una cuestión de un personaje de la novela, que es una mujer joven, que es un personaje central de la novela, con una concepción de vida que también tiene sus bemoles y sus porqué, y que a lo largo del relato se pueden ir descubriendo, pero que tiene una forma de comportarse que va a contramano de un mundo que se vivía, y que yo diría en muchos aspectos se vive hoy también, y que eso genera conflictos, ¿tá? Y que de alguna manera ella debe intentar resolverlos, y bueno, veremos si puede o no. Hay algunos mensajes. Buen día, amigo. Me parece que el escritor Martínez Moreno escribió sobre los métodos impartidos por un norteamericano a los agentes elegidos como alumnos uruguayos, lo dice Mari. El color que el infierno me escondiera. Es una novela muy buena de Martínez Moreno del año 80 y algo, que hablaba del asesor que se refería a Mitrione, ¿no? Y sus métodos. Y Walter dice, buen día, Ale. Estuve en 2 librerías el martes y no vi el libro de Tagliaferro. Hoy por hoy, ¿sí están las librerías? Gracias. Saludos. Sí, supongo que sí. Bueno, mensaje para Canal, no sé si hace Guzzi la distribución, en fin. Pero supuestamente está en la librería, sí. Bien. No se olviden que que estén en la librería no siempre significa que están exhibidas de tal modo que uno naturalmente los ve, ¿no? Si es que no va específicamente por el producto. Bueno, en fin.
Eso es un asunto a revisar. Gracias por el dato. Después hay, bueno, saludos. Te preguntan sobre las entrevistas, ¿dónde se pueden leer las tuyas? Que hablábamos más temprano. Montevideo Portal, montevideo.com.uy. Ya hace unos cuantos años que estás allí, ¿no? Ahí desde el 2012. Y las haces Las 40 se llama El Espacio. Sí. Porque justamente se trata de un formato de 40 preguntas. De 40 preguntas. Sí. ¿Y que renovás cada semana? Cada 15 días. Bien. Cada 15 días. Aprovecho y paso el chivo para la semana que viene. El escritor Daniel Baldi, exfutbolista. Sí, perfecto. Ha estado muchas veces aquí. Sí, exactamente. Será el entrevistado. El entrevistado. Bueno, muy bien. Te agradezco mucho, Gerardo. Te deseo mucho éxito. Por favor, muchas gracias. Y más temprano que tarde nos volvemos a encontrar. Con ¿sí? mucho gusto. Gerardo Tagliaferro, el periodista, investigador, escritor, autor de La Otra Muerte de Dan Mitrione, nos ayudó a poner la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com.